Bueno, esta presentación surge porque, si recordáis algunos, Moncada hace unas semanas dio una charla sobre el efecto Pygmalion. Se trataba de un experimento psicológico que para realizarlo no se había solicitado el consentimiento de los participantes, ¿vale? En la ronda final de preguntas, pues yo le planteé la cuestión de qué opinaba al respecto y surgió ahí un mini debate sobre la ética de esto y una especie de compromiso de en un futuro traer una charla sobre experimentos psicológicos, digamos, crueles, ¿vale? En lugar de esa charla global de todos ellos, porque son demasiados, me voy a centrar en uno solo de ellos, que es este, es el proyecto MKUltra. ¿Qué fue el proyecto MKUltra? MKUltra fue un proyecto secreto de la CIA para experimentar en seres humanos, ¿vale? Se lo ocurrió al director de la CIA de aquel entonces y fueron esas fechas, desde el 53 hasta el 73. Para daros contexto, como bien sabéis, esa es la época del inicio de la Guerra Fría, ¿vale? Los soviéticos en el año 49 consiguieron la bomba atómica, pero la forma en la que lo consiguieron fue a través de espionaje, ¿de acuerdo? Robaron el secreto de la bomba atómica a los estadounidenses. Entonces empezó una especie de psicosis y de carrera de espionaje entre ambos bloques, ¿vale? Y en ese contexto, bueno, también recordáis la separación de Berlín, ¿vale? Que era también un hervidero de espías, tal. En ese contexto es cuando lo que quiere la CIA es intentar hacer control mental de agentes enemigos, ¿vale? Del tipo de voy a intentar controlar a alguien para que ponga una bomba o mate a alguien en un sitio sin que él ni siquiera lo sepa, sin que él sea consciente de ello. Es también la época en la que surge el LSD, ¿vale? Se descubre el LSD, se empieza a experimentar con ella, se tiene expectativas de que sea capaz de manipular mentes, ¿vale? O de condicionar a las personas, ¿de acuerdo? Y bueno, ese es el contexto. Entonces la CIA se montó ahí una parafernalia de 150 subproyectos en unas 80 instituciones, ¿vale? Ahí tenéis universidades, hospitales, cárceles. Muchas de esas instituciones no sabían para qué estaban participando, ¿de acuerdo? Y todo esto siguió así hasta que en 1974 llegó el New York Times y destapó un escándalo de la CIA experimenta con humanos, ¿vale? Inmediatamente la CIA destruyó casi todos los documentos y poco después sí que se destruyó 20.000 páginas, pero solo era sobre financiación del proyecto, ¿vale? Como consecuencia, bueno, en 2001 se terminó de desclasificar y como consecuencia todavía hay mucho que no sabemos de este proyecto, ¿vale? De hecho, casi todo lo que se sabe es a través de testigos, ¿vale? De participantes que han dado sus testimonios y demás. Bien, ¿en qué consistía? ¿Qué se hizo? Vale. Pues para empezar, se probaba con drogas y con combinaciones de drogas, ¿vale? Como LSDs o barbitúricos. ¿En quién? Bueno, las muertes frecuentes, ¿vale? En los sujetos interrogados, sobre todo cuando se combinaban drogas. Y diréis, ¿a quiénes interrogaban? Porque eran estos, ¿vale? Eran empleados de la CIA, eran militares, eran médicos, eran agentes gubernamentales. No estamos hablando de que fueran enemigos, ¿vale? Pero es que no solo esto, o sea, no solo eran este tipo de perfiles, es que también eran este tipo de perfiles. Indigentes, prostitutas, enfermos mentales y público en general, ¿vale? Entonces, no se les pedía consentimiento, evidentemente, y los pocos que dieron consentimiento no sabían para qué daban consentimiento. Esto, luego se deja un enlace sobre esto, pero incluso se llegó a recurrir a prostitutas que estaban en nómina de la CIA para que lo que hacían era atraer a sujetos a falsos burdeles, ¿vale? A pisos y demás, y les administraban drogas, LSDs y combinaciones de drogas, y les grababan a ver las reacciones, ¿vale? Tenían dobles espejos de estos para estudiarlos y demás. Y bueno, evidentemente, si alguien se pregunta si esto era legal o ilegal en la época, era ilegal, ¿vale? Se hizo un código en Nuremberg que regulaba la experimentación en humanos en 1947 y Estados Unidos estaba adscrito a este código. Bien, y luego, no solo se hicieron experimentos en Estados Unidos, sino también en Canadá. En una institución mental había un investigador financiado por la CIA que llevó algunos de los experimentos más crueles, ¿vale? Ahí tenéis algunos. LSDs, electroshocks, comas inducidos e incluso borrado de memoria, ¿vale? Las consecuencias para los participantes, para empezar, se desconoce cuáles fueron exactamente, ¿vale? Y cuántos fueron. Se sabe algunas cosas. Esto, por ejemplo, es lo que pasaba en los experimentos de Canadá. Incontinencia, amnesia, pérdida del habla y muerte, ¿vale? Los tres primeros efectos también a largo plazo. No penséis que era cuestión de un rato, ¿vale? Estamos hablando de gente que a lo mejor dejaba de reconocer a sus padres o se le olvidaba su nombre. Indefinidamente. Luego aquí hay un caso extraño, un caso famoso, Frank Olson, que recibió LSD sin consentimiento en esa fecha y murió una semana después, murió porque saltó de una ventana, ¿vale? La versión oficial inicial es que había sido suicidio, luego se hizo una investigación que determinó homicidio. ¿Homicidio por qué? Porque le habían golpeado hasta morir antes de que saltara, entre comillas, por la ventana, ¿vale? Bueno, ahí lo que se supone es que él había participado en ciertos programas de la CIA, entre ellos el MKUltra y otros, que maltrataba a sujetos
y tenía pensado desvelar ciertos secretos al respecto, ¿vale? En 1973 hubo, por esas fechas, había una investigación presidencial y del Congreso sobre estos casos y la familia recibió un una disculpa presidencial y una compensación de $750.000. Y luego, vamos a hablar de un caso concreto, ¿vale? Del caso concreto dentro del proyecto de MKUltra, ¿vale? Hay un caso muy importante, Henry Murray, y luego otro nombre que va a aparecer, ¿vale? Esta es una persona que lo que hizo, un psicólogo estadounidense bastante conocido, bastante importante, que estaba en la Universidad de Harvard durante muchísimo tiempo, ¿vale? Creó eso, que todavía se está utilizando, creó esta teoría, bueno, muy basada en las ideas freudianas, muy superada, pero bueno, la creó, fue influyente en su momento y, sobre todo, fue el director del proyecto MKUltra en la Universidad de Harvard. Los experimentos de MKUltra que se hicieron en la Universidad de Harvard los dirigió él. Y esta es otra persona que a lo mejor algunos conocéis, por la foto, por el nombre. Vamos a ir viendo quién puede ser, ¿vale? Este es el cociente intelectual que tenía, según alguna prueba que se le realizó de más joven. Entró en la Universidad de Harvard en esa época, antes de lo que debería, ¿vale? Porque era un alumno brillante, se saltó un curso o dos, y participó en estos experimentos desde 1959, dirigidos por Henry Murray, ¿vale? ¿Qué tipo de experimentos eran? Pues, por ejemplo, Murray le hizo a Kaczynski escribir sus temores, debilidades y las faltas que tenía en su personalidad, y luego cogió esa información que había dado Kaczynski, la difundió a empleados de Harvard, que participaban en el experimento y continuamente estuvieron abusando de él, atacándole, agrediéndole, utilizando para ello todas las debilidades que había confesado Kaczynski, ¿vale? Y encima lo grababan mientras él estaba siendo atacado y luego le obligaban a ver esas grabaciones. Ese es un ejemplo de experimentos que se hacían en Harvard, ¿vale? Y no se hicieron solo con Kaczynski, fueron cientos de personas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esta persona, conocido Kaczynski? Bueno, pues se graduó en 1962, entró en Michigan, máster y doctorado en matemáticas, Berkeley hasta 1969 como profesor y dimitió con 26 años. Solo 26 años, ¿vale? Ya os digo que era brillante. ¿Y qué hizo luego? Se fue a vivir a una cabaña aislada, después de haber dimitido, y le pasó esto. Se convirtió en una bomber, que aquí ya quien no le reconocería y seguramente le es reconocido. Una bomber puso 16 bombas entre 1978 y 1995 y principalmente estaban enfocadas hacia universidades y aerolíneas, los objetivos, ¿vale? Mató a 3 personas, sería 23. Y, bueno, le empezaron en el 95 y él continúa en prisión, ¿vale? Y tiene libros y tiene cartas y demás. Y básicamente es una persona que se le ha diagnosticado con esquizofrenia y se sospecha, no se sabe, que esa esquizofrenia se la provocó o se la agravó debido a los experimentos de Harvard. Entonces, este solo es un ejemplo muy concreto de una consecuencia que tuvo esos experimentos ilegales, secretos, sin consentimiento, ¿vale? Y lo que puede llegar a ocurrir si se permite que en aras del conocimiento, de la ciencia, de lo que nos digan los mayores, se haga cualquier cosa, ¿vale? El fin no siempre justifica los medios. Y bueno, aquí tenéis más info. El primer enlace es un vídeo en inglés, muy interesante. Ponerle los subtítulos que no sepa inglés, está muy chulo. Y ahí la Operation Midnight Climax es la que os decía de las prostitutas que traían a sujetos a pisos para drogarlos y estudiarlos. Y hasta aquí, chicos. Pues genial, muy interesante, Juan. De hecho, toda esta parte de inicio de Guerra Fría y demás ha sido, como he dicho antes, ha sido un filón para las series un poco también de ciencia ficción, etcétera. Yo, de hecho, me refería a la de Fringe cuando hablaba de que me sonaba esta parte del proyecto. Sí. Vale, pues también esto ha sido la fuente de muchas teorías conspiranoicas, ¿vale? Con las barbaridades que se hicieron, con eso de que era la CIA y el gobierno estadounidense, con eso de que no hay información ni casi pruebas, hay teorías conspiranoicas para todos los gustos basadas en esto. Os podéis reír un rato por internet si buscáis. Muy bien. No hay muchas preguntas, una sí de Carlos Gámez, de Charlie, y dice que si de esto estaba informada la Casa Blanca. Sí. En principio sí. Lo que pasa, bueno, a ver, no se sabe. Ya te digo que todos los documentos se desclasificaron. Y lo que pasa es que la investigación presidencial y del Congreso que se hizo fue a partir del 74. Que estaba investigando, era una comisión que se hizo para investigar abusos de las agencias de inteligencia durante las administraciones anteriores, ¿vale? Entonces, se sospecha o se da por sentado que por aquel entonces la Casa Blanca sí que lo sabía, que posiblemente siguientes administraciones no estuvieran al tanto, ¿vale? Esa pregunta que he visto en un pop-up me ha hecho mucha gracia. Miquel se interesa más por el personaje, por el de una bomber.
por qué ese ratio tan malo. No buscaba eso, probablemente. Buscaba otro tipo de... No, este hombre, la motivación que se le atribuye es que estaba totalmente en contra de la tecnología, de la sociedad moderna y de todo esto, ¿vale? Y entonces lo que quería era, pues, quemar el mundo y que volviéramos todos a plantar plantitas y criar ovejas, ¿vale? Básicamente, pero lo que pasa es que está muy chalado. O sea, este hombre está muy loco y le dio por ahí. Le podía haber por cualquier otro sitio, ¿vale? Pero sí que es verdad que entre sus objetivos, que estuvieran objetivos universitarios, digamos que es un indicio bastante potente de que la influencia que tuvo sobre su actuación, los experimentos de Harvard, fue relevante. ¿Vale? Yo pienso que con ese coeficiente y demás, yo creo que era perfectamente capaz de producir muertos. Esto, si habéis visto pelis, series y tal, pues habéis visto que dio esquinazo a la policía durante mucho tiempo, ¿vale? Y al final, la forma en que se le descubrió fue porque empleó en una carta a un periódico una frase que era algo así como no puedes comerte la tarta y conservarla o algo así, que era una frase muy característica suya, y su hermano reconoció la frase, fue a la policía y dijo, a ver, mi hermano no va a ser, pero que sepáis esto, ¿sabes? Y gracias a eso le pillaron. Si no, a lo mejor no le habrían pillado. O sea, te quiero decir, él estaba por encima de las fuerzas, estaba por delante de las fuerzas de seguridad. Sí, la serie de Netflix que hay sí lo explica. Y así. Se aceptó como estudio la gramática con el... Bueno, es lo que cuentan en la serie. Porque el tío que lo estudiaba estudió eso, que tenía unos rasgos gramáticos muy... también un artículo que escribió, no sé qué historia rara. Sí, pero inicialmente, o sea, estaban muy perdidos. Inicialmente creo que hasta Sí. se llegó a pensar que era algún mecánico de aviación, ¿sabes? Y es que estaban muy perdidos, realmente. La serie está chula, ¿eh? Yo no la he visto, la veré. Está guay. ¿Qué tenéis? Muy bien. Pues, bueno, Carmen pregunta por la serie, luego lo Creo que se llama así, Una Bomber. Una Bomber, sí, Una Una Bomber. Tal cual.